Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a adentrarnos en la figura de un artista guatemalteco realmente singular. Y bueno, durante mucho tiempo, casi un secreto a voces, Francisco Tun. Hay que imaginarse esto, un pintor autodidacta que viene de un entorno humilde y que desarrolla una mirada completamente propia sobre lo urbano, lo cotidiano, incluso lo marginal. Su obra tiene una fuerza, como silenciosa, pero su vida, al final, acaba envuelta en bastante misterio. Para guiarnos en este recorrido contamos con la información de un artículo de la serie Mira Arte Guatemalteco de la revista de soymigrante.com. Nuestra misión es descubrir quién fue realmente Francisco Tun y por qué su legado, a pesar de todo, sigue vivo y vuelve a despertar interés hoy en día. Es una figura fascinante, yo creo que precisamente por eso representa esa creación artística que brota casi por necesidad, ¿no? Desde los márgenes y con una autenticidad que impacta. Vamos a explorar su camino, que hace tan reconocible su pintura, y, por supuesto, ese enigma que rodea sus últimos años. Hablamos de un artista cuya producción más fuerte se dio entre finales de los 60 y principios de los 80, más o menos, pero cuya obra sigue interpelándonos hoy. Pues empecemos entonces por sus raíces. ¿De dónde viene Francisco Tun? El material nos indica que nació en la ciudad de Guatemala en 1948. Su nombre completo era José Francisco Tun y venía de una familia de origen indígena, con recursos limitados. Exacto. Y este es un punto clave, me parece. No tuvo formación artística académica. Su educación formal fue básica. Todo lo que aprendió sobre pintura fue por su cuenta, movido por una sensibilidad particular y por lo que observaba a su alrededor. No fue una elección de carrera, digamos, tradicional, sino más bien un impulso vital, una necesidad de plasmar su mundo interior. Claro. ¿Y cómo empieza a hacerse notar alguien así, sin conexiones aparentes en el mundo del arte? Parece que los concursos fueran una puerta de entrada importante, como el certamen de pintura Shell. Correcto. Fue en esos espacios donde su estilo tan personal comenzó a llamar la atención. El artículo destaca especialmente la figura de Edith Recurat, una crítica de arte que supo ver su talento único. Ella lo apoyó decididamente y ayudó a promover su trabajo. Fue fundamental en sus inicios, vamos. El periodo más prolífico de Tun, donde consolida su lenguaje visual, se sitúa aproximadamente entre 1969 y 1983. Pero la historia tiene sus claroscuros, ¿no? La fuente menciona un momento muy difícil para Tun tras la muerte de Recurat en 1974. Se habla de una crisis personal profunda, complicada además por el alcoholismo, que lo llevó a alejarse de las exposiciones durante un tiempo. La pérdida de su mentora parece que fue un golpe devastador. Sí, sin duda fue un punto de inflexión. Y es interesante pensar cómo esa vulnerabilidad, esa fragilidad personal, quizás se filtra o resuena en su obra. Esa melancolía, esa sensación de soledad que a menudo transmiten sus cuadros, podría tener también raíces en esas vivencias personales, claro. Nos recuerda esa conexión íntima, a veces dolorosa, entre la vida del artista y su creación. Eso nos lleva directamente a su arte. ¿Qué es lo que hace que una pintura de Tun sea inconfundible? El artículo describe paisajes urbanos como muy amplios, caminos que se pierden, y unas figuras humanas muy, muy pequeñas, casi como esbozos infantiles en medio de la inmensidad. Es una perspectiva muy particular, la verdad. Ahí está una de las claves más potentes, yo creo, la escala. Esas figuras humanas diminutas, casi perdidas en grandes extensiones de color que representan espacios urbanos o paisajes desolados, comunican una sensación de soledad existencial, de nostalgia, de anhelo. Pero ojo, no todo es tristeza. A veces hay destellos de humor, una ironía sutil, o incluso una crítica social velada sobre la insignificancia del individuo frente al sistema o la ciudad. Es una forma muy personal de representar la condición humana. Y la paleta de colores es también muy característica. Se habla de tonos terrosos, grises, cafés, ocres. Mezclas que no buscan el preciosismo, ¿verdad? Sino una expresividad más cruda, más directa. Exacto. La iluminación se describe como melancólica, pero con una extraña vitalidad. No es la típica imagen colorida que a veces se asocia al arte popular latinoamericano. Nada que ver. Su paleta evoca lo urbano, el asfalto, el polvo, los muros, pero también los márgenes, las periferias.
Y los materiales que usaba al principio también hablan de su contexto. Pintaba sobre lo que encontraba, tablas de madera, cartones, lo que fuera. Más tarde usaría lienzos, sí, pero la esencia temática se mantuvo. Esos grandes planos de color, a veces casi abstractos, con la presencia humana empequeñecida, simbólica. El artículo utiliza un término interesante, abstracción ingenua. ¿Cómo podemos entender eso? No se trata de que fuera naif en el sentido de simple, no. No exactamente. Ingenua aquí se refiere más bien a su independencia de las reglas académicas formales. O sea, de perspectiva, volumen, composición, cosas que él nunca estudió. Thun desarrolla su propio lenguaje, abandona la representación realista tridimensional y opta por composiciones más planas, más simbólicas, las formas son esenciales. Busca transmitir una atmósfera, una emoción, una idea sobre la relación del ser humano con su entorno, más que una copia fotográfica de la realidad. Es ingenuo en el sentido de no seguir la norma establecida, pero muy consciente y potente en su expresión. Entiendo. Y los temas que aparecen una y otra vez. La ciudad de Guatemala, claro, pero también sus barrios periféricos, imágenes que sugieren cárceles, cantinas, escenas de desplazamiento. Y sobre todo, esos caminos. Es como una crónica visual muy íntima de ciertos espacios y experiencias urbanas. Sí, funciona casi como un diario visual de la ciudad, vista desde una perspectiva muy personal. Y esos caminos son un motivo recurrente muy poderoso. A veces son carreteras literales, senderos que se bifurcan o se pierden en el horizonte, pero también invitan a una lectura metafórica, ¿no? Los caminos de la vida, las decisiones, la incertidumbre del futuro, la búsqueda constante. Hay una sensación de tránsito, de viaje, de no pertenencia total en muchos de sus cuadros. A pesar de ser autodidacta y moverse en ciertos márgenes, su obra sí encontró espacios para ser vista. El artículo menciona lugares importantes en Guatemala. Efectivamente, expuso en sitios clave del circuito artístico de la época, como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ENAP, también en la Alianza Francesa, el Instituto Guatemalteco Americano, el IDA, y en galerías privadas que eran relevantes en ese entonces, como Macondo, Urraca, La Reforma, el TUN. Esto nos dice que aunque no viniera de la academia, su propuesta artística sí generó interés y encontró un lugar en los espacios de exhibición establecidos. No era un desconocido total. ¿Y qué hay de los premios? Recibió grandes reconocimientos formales. La impresión que da el texto es que su validación vino más por el ojo de la crítica y el interés de los coleccionistas. Es una lectura acertada, sí. No hay registros de grandes premios nacionales o reconocimientos estatales de alto perfil durante su vida activa. Sin embargo, el hecho de exponer consistentemente en esos lugares, captar la atención sostenida de críticas influyentes como Edith Recorat, y que hubiera coleccionistas interesados en adquirir su obra, pues eso constituyó su principal forma de validación. Fue un reconocimiento más orgánico, digamos, construido a partir del impacto que generaba su visión tan particular y auténtica. Para un artista fuera de la corriente principal, eso es muy significativo. Y es crucial que su figura no se haya perdido del todo. El artículo destaca que ha habido esfuerzos por recuperar y revalorizar su obra después de su muerte. Definitivamente. La exposición retrospectiva que se hizo en 1996 en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida fue un momento fundamental. Reunir casi 100 de sus obras y publicar un libro monográfico sobre su vida y trabajo fue un paso enorme para consolidar su lugar en la historia del arte guatemalteco. Demostró que su obra tenía un peso específico que trascendía las circunstancias de su vida, claro. Eso subraya que, aunque quizá no encajara perfectamente en los moldes institucionales en su momento, o pasara por periodos de olvido, su arte posee una relevancia duradera. Y se menciona incluso un proyecto más reciente, un cortometraje documental llamado Tun Tun, que busca precisamente acercar su historia a nuevas generaciones. Eso es una señal clara de que su trabajo sigue dialogando con el presente. Sin duda. Estas iniciativas de recuperación y difusión son vitales. Permiten que artistas como Thun, que quizás transitaron por caminos menos convencionales, no queden relegados a una nota al pie de página. Su perspectiva única enriquece enormemente el panorama del arte guatemalteco y nos ofrece una visión diferente de una época y una sociedad. Y con esto llegamos al capítulo más enigmático de su historia, su final. A finales de los años 80 se le pierde el rastro.
Es una desaparición que añade otra capa de misterio a su figura. Sí, la información sobre sus últimos años y su muerte es fragmentaria y algo confusa. La fecha que se maneja como más probable para su fallecimiento es 1989, pero las circunstancias exactas no están claras. El artículo recoge las versiones que circulaban en su momento. Menciona dos posibilidades principales. Una, que muriera en un accidente de tráfico. La otra, más ligada a las dificultades personales que ya comentamos antes. Correcto. La segunda versión sugiere que su lucha contra el alcoholismo y una posible depresión lo llevaron a retirarse por completo de la vida pública y de los círculos artísticos. En ese contexto de aislamiento, pues habría fallecido, quizá por causas relacionadas con su salud deteriorada o en circunstancias que simplemente no se documentaron. No existe una certeza oficial sobre cómo terminó su vida, la verdad. Es lamentable que exista esa incertidumbre sobre su final. Pero, como bien dice el artículo, más allá del misterio que rodea al hombre, su arte sí ha encontrado un espacio permanente en la historia estética de Guatemala. La obra sobrevive y sigue hablando. Totalmente. Se ha consolidado como un referente importante. Quizás no tanto de arte popular en el sentido folclórico, sino de un arte que emerge desde lo popular, desde lo marginal, con una voz profundamente auténtica y personal. Hay una complejidad emocional en su aparente sencillez, una técnica propia desarrollada al margen de la academia. Su legado es ese puente que construyó entre una sutil crítica social, una melancolía casi poética y una visión única de lo urbano y lo humano en la Guatemala de su tiempo. Es realmente notable, como alguien sin las herramientas formales, pintando sobre materiales humildes al principio, pudo construir un universo visual tan coherente y resonante. Esa constancia en su temática, esa mirada sobre la escala humana frente al entorno. Y ahí radica gran parte de su autenticidad, yo creo. Su técnica y sus materiales estaban ligados a sus circunstancias, pero su visión artística era clara y persistente. Refleja una perspectiva desde adentro, ¿sabes? Desde la experiencia vivida en esos mismos entornos urbanos y marginales que tanto pintó. No es la mirada de un observador externo, sino la de alguien que forma parte de ese paisaje. La historia de Francisco Tunen, entonces, con ese talento que brota casi inesperadamente, su estilo tan personal y ese final envuelto en preguntas, bueno, nos recuerda la fuerza que puede tener el arte cuando nace de las vivencias más hondas, incluso desde los bordes de la sociedad. Su habilidad para capturar la soledad, el anhelo, la crítica velada en esos paisajes urbanos sigue siendo conmovedora hoy. Es, sin duda, una invitación a mirar más allá de los nombres consagrados, de los cánones establecidos, y a descubrir esas voces genuinas que, como la de Tun, nos ofrecen perspectivas distintas y enriquecen nuestra comprensión del arte y del mundo. Su legado perdura en quienes estudian la cultura guatemalteca y en todos aquellos que conectan con esa mezcla tan suya de comentario social y poesía visual. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Este relato lleno de arte, inspiración e identidad proviene de la serie Mira Arte Guatemalteco de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala. Pero la misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, el espacio de productos hechos a mano en soymigrante.com, se empodera a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Es posible apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Antes de despedirnos, dejamos una reflexión flotando en el aire. ¿De qué manera el arte que surge desde los márgenes, como el de Tun, puede desafiar las narrativas oficiales y ofrecernos una comprensión más completa, más compleja, de nuestra propia sociedad? Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia.